Y nos decía Carlos, pero ¿para cuándo vamos a tener modelos empíricos? Eso no lo dicen los colegas más positivistas. Queremos algo concreto, modelos empíricos. Bien, pues nosotros nos gustaría también tener líneas de investigación que se correspondan con nuestra propuesta historiográfica. Eso es importante, aunque podemos y estamos apoyando otras que no se corresponden, que no las hemos generado nosotros, pero nos parece importante para nuestros objetivos historiográficos. Pero yo le digo a los colegas más positivistas, a los que tenemos un enorme respeto, que somos tolerantes por vocación y nuestra práctica es esa, les digo, no os va a gustar lo que os vamos a proponer. Porque toda línea de investigación que os podamos proponer, hay que ir a los archivos, hay que ir a la biblioteca, requiere reflexión, compromiso, globalidad. Y además, por encima, tendréis que saliros de la pura especialidad para hacer esa línea de investigación. Para no venirnos con chorradas. Si no os gusta historia de debate, es que todavía os habéis quedado en la historiografía del siglo XIX, ya no es la del siglo XX. Entonces, no hagáis críticas fáciles a historia de debate. Claro, digo así un poco, pero es broma, no, me apasiona, pero es broma, no pasa nada, vuestro colega. Y bueno, pues nos gustaría que hubiera más debate sobre el positivismo en nuestra red. Y el último, que ha sido muy bueno, que está siendo muy bueno, lo ha lanzado un colega de Barranquilla, pero porque es periodista, porque los positivistas no se atreven a lanzar el debate. Tienen muy mala conciencia, porque saben que la historia, desde Marlowe y desde Pierre Vilar, como mínimo, pues ya no es la historia tal como fue, y la historia se hace con documentos. Es algo mucho más complejo. Yo creo que no nos pagarían solamente por hacer trabajo de archivo, salvo que fuéramos paleógrafos o diplomáticos, que también es una profesión, ellos mismos se consideran auxiliares de la historia muy importante. Esas dos grandes líneas de investigación que propugnamos, de trabajo con fuentes, de igual a igual, en una forma de investigación participativa, son la historia inmediata y la historia mixta. La historia inmediata adquiere ya tal importancia que ya casi identifica historia de debate, a quien le gusta más o menos, pero ya es una de nuestras señas de identidad en la investigación práctica. Sabéis que se trata de desplazar el objeto de investigación del historiador del pasado al presente. Es una operación delicada, muy importante, propia además de la globalización que estamos viviendo. Se ha intentado ya desde el mundo francés con la historia del tiempo presente, pero no se ha conseguido. Yo soy asiduo, en fin, conozco bien la historiografía francesa, porque he sido y sigo siendo, desde el punto de vista historiográfico, un forofo de la escuela de Anales. Lo que pasa es que ya no funciona como escuela, se ha quedado atrás, es insuficiente, pero valoro todo lo que sea la reivindicación de Anales, igual como la reivindicación del materialismo histórico. La historia del tiempo presente nació un instituto con Bedalidad y otros con la intención de realmente investigar el tiempo presente, pero sus investigaciones nunca pasaron de la Segunda Guerra Mundial, incluso los que en Toulouse le llaman historia inmediata a la historia del tiempo presente, con los que colaboramos bastante, pues el presidente y el director, pues su investigación es sobre la guerra de Argelia del año 56. No es poco, pero nosotros queremos que hacer historia ya, de lo que hay ya. De Obama, ¿qué pasa con Obama? Este año que lleva y la evolución. Historia inmediata. Naturalmente, como historiadores tenemos que remontarnos unos años atrás, porque si no haríamos un análisis periodístico o sociológico o de otro tipo. Tenemos que aportar al estudio del presente la temporalidad, naturalmente, pero que el tema tenga como referencia lo que está pasando, lo que acaba de pasar. Eso es lo más importante. Por eso hemos preferido llamar historia inmediata que historia del presente. Historia del tiempo presente, que ya está un poco manoseado el término y un poco fracasado, como dicen algunos de sus promotores, en el sentido que nunca lograron, por ejemplo en España, pasar del estudio de la transición, que ya nos queda lejos, porque han pasado ya 30 años. Ellos saben nuestro planteamiento, pero yo sé que es más difícil en Europa que en América hacer historia inmediata, porque requiere un nivel de compromiso que es más fácil llevar a la práctica
en América Latina que en Europa. Sobre todo es más fácil llevar a la práctica en América Latina en aquellos países que están en ebullición histórica y viviendo un proceso de cambio, como son, por ejemplo, los países del Grupo ALBA, o Brasil, o Argentina, ¿no? o Uruguay. Por lo tanto, estudiar la actualidad con el mismo rigor y compromiso de siempre para contribuir algo a los futuros que vienen. Y después, que es una cosa distinta, también la otra línea de investigación es retomar el concepto fracasado de historia total. Porque no podemos prescindir a esa historia total que preconizaron los marxismo y Anales, por mucho de que eso no haya funcionado. Eso no, la historiografía del siglo en el que estamos no puede prescindir de intentar aproximaciones globales a la realidad. Le llamamos, y es además la mejor manera de generar conocimiento nuevo sobre un tema de investigación, porque desde el punto de vista fragmentado ya está todo dicho, o de superespecialidad. Si quieres decir algo nuevo sobre un hecho histórico, sobre un proceso, no queda más remedio que hacer una historia mestiza, un mestizaje de fuentes, objetos, enfoques, especialidades. Una nueva historia global de triunfe donde fracasó, aunque no fue poco que se hubiera planteado, la historiografía marxista y la escuela de Naves relativamente, porque hay algunos trabajos, historiadores marxistas y de Naves, que son unos precedentes muy válidos para una nueva historia global en el siglo XXI. Nada más, continuaremos con estos afanes en el 4º Congreso Internacional de Historia de Debate en Santiago de Compostela, que convocamos ya del 15 al 19 de diciembre del año 2010. Estáis invitados, y el que no pueda ir, porque no su institución, en crisis como todo en este momento, no puede pagar el boleto, pues esperamos que haya de nuevo retransmisión directa de sus actividades más importantes. Amigos y colegas, viva México, la historia y mi antecesor, el rector Javier Barros, y todo lo que significa, os lo agradecerá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Ya vamos a decirle a la hija de a Cristina Barros, que ya se emparentó Carlos con el rector Barros Sierra, de ilustre memoria para nosotros. Bien, solo para, le decía a Carlos, le pasé una nota que puede ser no muy cortés, pero era importante, porque eran más de las 12 y claro, como los chicos estaban aquí de 10 a 12 y tenían clase, pues empezaba a vaciar la sala y eso no me gustaba. Porque debo decir lo que por ahí dijo en algún momento Boris, viernes y casa llena, ¿no? Debo decirles que éramos 90 personas en el, porque así, no queriendo cuento, con todo y el panel éramos 90 personas en un viernes, que sabemos que no es el mejor día para hacer estas cosas, así es que bueno, es significativo. Solo quiero decir dos cosas antes de abrir el debate, si ustedes quieren participar y hacer alguna pregunta al doctor Carlos, a los demás colegas de la mesa. Quiero recuperar dos cosas que me parecen importantes, bueno, se han dicho tantas. Cuando Boris propone escuela, el término escuela tiene también su carga peyorativa, no solamente en términos de la jerarquía, sino en términos de que después las escuelas adquieren lo que sería una cierta arteriosclerosis, y se vuelven paradigmáticas, no en el buen sentido del paradigma, porque ahí también habría que decir si tendremos que ir al diccionario de la lengua para manejar el término, el concepto paradigma, pero creo que la diferencia que hizo Carlos es fundamental. Dijo paradigma como consenso, como logro de consenso. En ese sentido se maneja el término de paradigma y no como el término de modelo, que sería también la otra explicación filológica del término, como un modelo a seguir, y el modelo tiene también el referente positivo, pero también el referente negativo de encerrar en un modelo de aplicación, casi dijéramos mecánica, que fue en gran medida lo que se atacó a los paradigmas de la modernidad. Y con relación a todo lo que aquí ha dicho Carlos, también debo decir que yo, entre lo presencial y lo cibernético, sigo siendo más presencial, lo siento por obvias razones, porque los que ya aquí nos dijo que pertenecemos a la prehistoria, y si es cierto, es la generación del 68, hay que asumirlo, nos cuesta más trabajo asumir a las mujeres que
que nos vamos sin duda alguna, por cuestiones de índole cultural, porque resulta al contrario, que durante muchos años uno no solamente era joven, después se siguió viendo joven, ya no siendo tanto, y se comió unos 10 años, y ahora de golpe y porrazo nos cae